Ahí está. Gloria a Dios, hermanos. Dios le bendiga una vez más desde este ministerio Fundamentos, donde traemos en esta tarde la palabra del Señor para enseñanza, para redarguir, para dar de lo poco que hemos recibido del Señor. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema no muy común, pero que está lleno de revelaciones, porque es en este tema donde Dios nos enseña muchas cosas en cuanto a cómo va a estar la iglesia en el final de los tiempos y en cuanto a la angustia que vamos a pasar y que estamos pasando. Es un tema el cual está compuesto en dobles referencias, tanto de la historia como del futuro y de los tiempos finales, donde hay muchas cosas que hay que traer de un sitio y hablar de otro, donde también tenemos muchas palabras principales, de las cuales, como ya le he dicho, usted puede hablar una palabra, basarse en esa palabra, desarrollar su tema, su estudio. Es cuestión de cómo el Espíritu Santo, en el momento que usted está haciendo el esqueleto de lo que usted va a presentar, le va Dios indicando. El esqueleto es aquello que se forma antes de uno tener el mensaje exacto que uno va a llevar en la iglesia o enseñanza que uno vaya a llevar. Ese es el esqueleto. Son los primeros papeles que uno forma. Después que uno forma esos papeles, que ya está el que está formado. Entonces ese es lo que se conoce como el mensaje que se va a llevar. Eso lo enseña mucho la homilética. Eso es lo que se llama el bosquejo que usted va a llevar. Es en el esqueleto donde usted va a darse cuenta de qué clase de mensaje usted va a enseñar y qué clase de mensaje usted va a predicar. El argumento que va a tener de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo histórico, lo futuro, y lo del futuro. Bueno, vamos a hacer lo que a Dios le gusta para empezar a hablar sobre este tema. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, una vez más en este lugar, como siempre. Y te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, por las tantas cosas que tú nos enseñas todos los días y a cada minuto de la vida. Danos la luz, Señor, para poder explicar las cosas que tú nos has dado en el Espíritu para escribir sobre este tema. Y que sea tu Espíritu, como siempre, el que ponga en nuestra mente y corazón lo que tengamos que hablar, y que quite de nuestro corazón las emociones para hablar las cosas que tú quieres que se hablen, y que no sean las emociones las que hablen, porque sabemos que las emociones matan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde vamos a hablar de lo que es Lucas capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a traer algunas referencias cruzadas para formar algunas partes de lo que vamos a hablar en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Vamos a hablar sobre esta parábola y vamos a ver las cuantas cosas nos tiene el Señor en esta tarde. Vemos que en Lucas capítulo 18 nos encontramos con lo que son las angustias. Nos encontramos en ese capítulo 18, versículo 1, nos encontramos con lo que es un juez. Nos encontramos con lo que es una viuda. Y nos encontramos con lo que es un adversario. Entonces vemos que esto es una parábola. Esta parábola es una de las parábolas que el Señor explica cuando Él la escribió. La mayoría de las parábolas el Señor no explicó sobre nada de eso,
sino que el Señor le explicaba separado a sus discípulos lo que Él quiso hablar cuando habló de esa parábola. Por eso dice la Escritura que el Señor le dijo a ellos: yo le hablo por parábolas para que no entiendan, pero a ustedes yo se la explico. Pero una de las que cuando Él habló, al mismo tiempo la explicó, es esta parábola. Las parábolas de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, y en un estudio más profundo del 1 al 14. Esta parábola tiene una aplicación para todas las épocas, en especial para la generación del fin de la era. O sea, para nosotros, lo que es hoy en día, vivimos y estamos esperando los acontecimientos que pertenecen al fin de los tiempos. O sea, esta parábola es para aquellos que esperan con fe original. Cuando hablo de fe original, estoy hablando que esta parábola no es solamente para los que se han dicho ser llamados, sino para los que Dios ha llamado y han entendido el llamado, pero también ellos decidieron ser escogidos por parte de Dios y servirle. Porque un punto es que usted sea llamado. Por eso el tema de que si la salvación se pierde, de que si no se pierde, la clave está ahí. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Pero si usted fue llamado, aunque usted abandone a Dios, usted va a tener que ir delante de Él para dar una explicación. Por eso se conoce como el tribunal de Jesucristo. Entonces vemos que esta es una parábola especial, que es una parábola para el fin de la era. También vemos que esta parábola está dentro de lo que son los acontecimientos históricos. Pero también vemos que esta parábola, aparte de ser parte de la historia, también hoy en día es parte de lo que es el presente. Y mañana será parte de lo que es el futuro. Está dentro de lo que es la interpretación cronológica, donde usted tiene que escudriñar el futuro, ir en el presente e ir al pasado, estar en el pasado, venir al futuro e ir al presente. Por eso es que las interpretaciones cronológicas son buenas para usted desarrollarla, porque usted no se puede quedar en un solo sitio, sino que tiene que navegar en la Escritura, tanto en el futuro como en el presente, tanto en el presente como lo que viene en el futuro, tanto como en la historia. Gloria a Dios. Entonces vemos que en esta parábola, al igual que en otras parábolas, hay muchas referencias a los artículos de los eventos finales. Tanto en esta parábola como en muchas otras tenemos muchas referencias. Ahora veremos los tiempos de la aplicación de la parábola. Vamos a ver lo que son sus aplicaciones especiales. Y vemos que en los tiempos de la aplicación de esa parábola, en esa parábola encontramos que nos dice que hay que orar sin cesar. Ahora, como veremos, tiene también su aplicación a la segunda venida de Jesús. También, si observamos la perspectiva de esta parábola, podemos entender que es una parábola, como expliqué, de doble referencias. O sea que en las parábolas de Lucas 18 nos encontramos con un principio principal que es orar sin cesar. Pero también en la parábola nos encontramos con los términos que se conocen como dobles referencias. Estos términos como dobles referencias también lo encontramos bastante en Daniel 8. Cuando Dios le dice a Daniel 8, le habla de un presente como que es un fin y le dice que cierre el libro porque esto es para tiempo del fin. Y se lo da a través de una historia llevada a un presente, pero que también pertenece a un tiempo final. Gloria a Dios. Entonces vemos que en esta palabra tenemos todos esos puntos. Ahora vamos a dar un vistazo a lo que dice la parábola en Lucas 18 y vamos a leer lo que dice Lucas 18.
Mi Biblia en su encabezamiento dice, la viuda insistente, enseñanza sobre la oración. Eso dice el encabezamiento de mi Biblia como raíz principal. Cuando yo hablo de raíz principal, también se toma como raíz principales los encabezamientos de la Escritura, porque tiene un título de lo cual se va a hablar después y entonces detalla y explica lo que va a continuación. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni tengo temor a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora habla el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Si usted toma en cuenta lo que son dobles referencias, usted se va a dar cuenta al leer esta parábola que ya usted va a empezar a tener lo que se llaman puntos o pistas de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo podemos ver sus referencias a los tiempos finales? ¿Cómo podemos ver en esta parábola las referencias que hay en ella que son para los tiempos finales? Estudiando la parábola. Si estudiamos tanto la parábola de Lucas 18 y estudiamos la parábola que viene anterior de Lucas 18, entonces vamos a tener un mejor entendimiento de lo que el Señor nos habla en Lucas 18. Porque cuando vamos a la parábola de Lucas 17, vemos y entendemos que el Señor está hablando del regreso de Jesús. Y cuando leemos la parábola de Lucas 17, nos vemos y nos damos cuenta por el contexto que esta contiene la primera parte de lo que es lo que va a continuar después en Lucas 18. Y en Lucas 17 hace referencia a la segunda venida de Jesús. Cuando usted va al capítulo 17 de Lucas, usted va a ver que en esa parábola se habla sobre la segunda venida de Jesús. Mientras que cuando vamos a la segunda parábola de Lucas 18, vemos que esta parábola termina con esa oración final que leímos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos que en Lucas 18, vemos que en la parábola nos hablas con esa última palabra en el versículo 8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero si vamos a un capítulo atrás y vemos Lucas 17,
que es la parábola que está antes de la que empieza en el 18, entonces vamos a tener unas referencias para ver por qué el Señor Jesucristo continúa hablando, porque cuando Él dice, si cuando Él llegue a la tierra encontrará fe, está hablando de su segunda venida. Ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 17 y vamos a leer desde el 26 para ver la relación que hay en uno y lo otro. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pero cuando vamos a la parábola de Lucas 18, vemos que Jesucristo dice, encontraré yo fe en la tierra cuando regrese. ¿Y cuándo será el tiempo para cuando Él dijo eso, que esta profecía se va a cumplir? Para los tiempos que nos dice la parábola de Lucas 17, cuando dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. Leemos el 28 y nos dice, asimismo como sucedió en los días de Noé. Si leemos el versículo 30 del capítulo 18 de Lucas, nos dice, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Vemos que el 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y vemos que en la parábola del capítulo 18 de Lucas, donde habla del juez y todo eso, nos dice, y encontraré yo fe en la tierra cuando yo regrese. Entonces dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si vamos al versículo 31, vemos que dice, en aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo esté, asimismo, no vuelva atrás. Entonces vemos el 32 que dice, acordaos de la mujer de Lot. Vemos el 34 que dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces vemos en Lucas 17 que Dios nos está diciendo que los acontecimientos que se van a desarrollar para los tiempos finales es de noche. Porque dice, en aquella noche estarán dos en una cama, en aquella noche. Pero cuando vamos al libro de Lucas 18, vemos que la parábola del juez, la viuda y el adversario nos dice al final, y hallará el Señor Jesucristo fe en la tierra. Vamos a decir no cuando Él regrese, sino vamos a decir en su segunda venida. Hallará al Señor Jesucristo fe en la tierra en su segunda venida. Y aquí nos está diciendo en Lucas 17, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. ¿Cuál noche? En aquella noche, cuando el Señor descienda a la tierra y Él se dé cuenta de que no hay fe de ninguna forma en la tierra. Después vemos que los versículos siguen hablando hasta que llegamos ahí mismo al capítulo 18 de Lucas, donde empieza la parábola del juez injusto. Entonces nos damos cuenta que para poder entender esta parábola del capítulo 18 de Lucas, tenemos que escudriñar la parábola que viene antes y en algunas ocasiones tenemos que escudriñar las parábolas que vienen después. Porque una va uniéndose con la otra y va dando las revelaciones que Dios quiere darnos a través de las parábolas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Pedro que tire la mantarraya para tomar los peces, vemos que esa mantarraya que él tira, eso que él tira para tomar los peces, que los peces vienen ahí por montones, vemos que esa mantarraya significa el evangelio que va a ser regado por toda la tierra. Los peces que están dentro de la mantarraya
son las personas que han decidido seguir el llamado de Cristo, que es cuando se lleva el evangelio. Pero también vemos que cuando se termina todo y llevan todos esos peces a la orilla, hay una selección, porque hay que ver cuál es el pez que está más grande, cuál es el pez que está más pequeño, cuál es el que hay que retornar, o así sucesivamente. Cuando se hace la selección de los peces, está hablando de cuando la cizaña y el trigo tienen que ser separadas. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Está hablando de que unos son llamados y volverán al agua, pero otros no volverán al agua porque son escogidos. Gloria a Dios. Y por eso es que vemos en la parábola de la viuda y el juez y el adversario, que nos dice la Escritura después, más adelante, que la viuda va a representar a los escogidos. Ahora vamos a considerar los elementos de las parábolas. Ahora hemos leído las parábolas, ahora tenemos una explicación, tenemos una idea de alguna manera para poder ahora ir formando lo que se conoce como un bosquejo a través de tomar las palabras principales que están en Lucas 18 y sacarla y llevarla a referencias o en cruces de referencias con Lucas 17 y con las otras parábolas, incluyendo la parábola de las vírgenes, porque las vírgenes dicen que será de noche. A medianoche llegó el esposo, y vemos que en Lucas 17 nos dice la noche. Gloria a Dios. Ahora vamos a considerar los elementos de las parábolas y sus partes. Entonces vemos que en estas parábolas hay un juez. Nos dice que en la parábola de Lucas 18, al comienzo de la palabra, podemos ver que hay un juez. La historia dice que había un juez secular, que no tenía respeto ni respetaba a hombre. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Significa que este juez era un juez que no pertenecía a Dios, ni tampoco tenía temor de Dios. En otro sentido, este juez no tenía ninguna inclinación a lo que es tener temor a Dios, ni buscar a Dios. Y que este juez tampoco era un religioso. No buscaba a Dios de ninguna manera, aunque era israelita. Entonces vemos en Lucas capítulo 18, versículo 2, que nos dice: había en una ciudad un juez que ni tenía temor a Dios ni respetaba a hombre. Entonces vemos que en el versículo 1 nos habla de ese juez, el cual no respetaba a hombres. Y hemos dicho que este juez era un juez secular, era un juez que no tenía temor a Dios de ninguna forma. Luego vemos en el versículo 3, entonces empezamos a ver que en la historia, luego de hablarlo del juez, vemos que en la historia hay una viuda. Entonces vemos que en el capítulo 2 tenemos un juez. Tenemos también en ese capítulo 2 y 3 que ahora aparece una viuda. Ahora vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3. El 2 nos dice que había un juez. Y nos dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Entonces estamos viendo lo que son los actores principales en esta parábola. Y el primer actor que encontramos en esta parábola es un juez. Y el Señor nos dice que este juez no tiene nada que ver con Dios en lo secular. Pero en cuanto a las perspectivas, vamos a ver otros puntos, porque esto es solo el comienzo. Entonces vemos que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Entonces vemos que la viuda está desamparada. Entonces hay que ver cuál es el punto de esta viuda. Vemos que la viuda llega del juez
le pide al juez que haga justicia, el juez no hace nada, pero ella sigue insistiendo con el juez. Después vemos en la historia que la viuda está desamparada, no tiene hijos, no tiene casa, no tiene dinero, no tiene esposo, no tiene familia, no tiene amigo, está totalmente desamparada. Esta viuda va donde este juez a pedir esta clase de ayuda y está totalmente desamparada. Cuando usted lee el capítulo 18, usted empieza a darse cuenta que no había ninguna forma humana, ni tenía ninguna esperanza. Esta viuda no tenía forma humana de ayuda, no tenía hijos, no tenía esperanza, no tenía nada. Prácticamente estaba en la calle. Más sin embargo, ella nunca perdió la esperanza y su única esperanza era el juez. O sea, esta viuda dijo, yo he quedado sin casa, he quedado sin dinero, he quedado sin amigos, he quedado con nada humano que me puede ayudar. No tengo de qué agarrarme, pero mi única esperanza es el juez. Si yo logro convencer al juez, el juez me hará justicia. Luego vemos que tenemos también un adversario. Vamos al versículo 3 y vamos a ver que tenemos también a un adversario. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. O sea, la viuda venía al juez. La viuda dijo, estoy como estoy, voy pan del juez. La palabra venía que aparece aquí es lo que se conoce como una palabra constante. O sea, la viuda no solamente iba a ver al juez una vez y se acabó. No, la viuda fue constante. Yo voy ante el juez, él no me quiere recibir, vuelvo ante el juez. No me quiere recibir, vuelvo ante el juez. No me quiere recibir, vuelvo ante el juez. Entonces vemos que por eso es que dice que la viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces vemos que en el versículo, entre el versículo 1 y versículo 3, vemos que tenemos al juez, tenemos la viuda y tenemos al adversario. Usted cuando está preparando un tema, sea para enseñanzas, o sea para dar una conferencia, o sea para dar simplemente un mensaje normal, usted puede tomar cualquiera de estos temas principales, sea el juez, sea la viuda, sea el adversario, y desarrollar su tema en cuanto a cómo el Espíritu Santo quiere que usted lo desarrolle. Si usted lo va a desarrollar sobre el juez, entonces usted tiene que investigar todo lo que es juez en la Escritura. Principalmente como dice las Escrituras en Daniel, cuando Daniel nos dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando también nos dice también la Escritura que el Señor Jesucristo será el juez y que habrá un tribunal, el cual es el tribunal del Señor Jesucristo, el gran juez. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces vemos, después de todo eso, que tenemos el adversario y tenemos todo eso, luego vemos un adversario de la vida. O sea, vemos que en la vida de la viuda se atraviesa ahora un adversario, porque ella dice al juez, hame justicia de mi adversario. Ella le está diciendo al juez, no le está diciendo al juez, hame justicia de alguien que me quitó mi casa. Hame justicia de alguien que me tomó un dinero y no me lo ha pagado. No, ella le dice al juez, hazme justicia de mi adversario. Cuando su esposo murió, ella quedó con gran deuda y el acreedor le cobraba toda la deuda que había dejado el esposo. Y el acreedor, como vio que la viuda no tenía con qué pagar, le quitó todo lo que su esposo le dejó. Y el acreedor entonces estaba tomando posesión de todo lo de la viuda, porque ya el esposo no estaba. O sea, el acreedor no perdonó la deuda, como manda la ley de la Torá.
la señora tiene un esposo, el esposo muere, ella queda viuda y ella queda sin nada, queda totalmente desamparada. Pero cuando él ve que la señora queda desamparada, cuando ve a la viuda que está desamparada, él dice en su mente: le voy a quitar a esta viuda todo lo que tiene, porque todo lo que tiene es parte de un dinero que yo le pagué al esposo. Pero en la ley de la Torá nos dice que cuando una persona tiene una deuda y muere, la viuda o los hijos se quedan con la propiedad y ya no le deben al acreedor. Y si el acreedor quiere parte del dinero y ellos tienen posibilidad de pagar, entonces tienen que ir a un juez. Entonces por eso es que vemos que cuando la viuda va ante el juez no la recibe. Entonces nos tenemos que preguntar: ¿no la recibió el juez inmediatamente? No la recibió el juez inmediatamente. La viuda fue donde el juez, pero el juez no la recibió. Ahora, pasó un tiempo de demora entre el tiempo que la viuda iba ante el juez hasta el día que el juez decidió atenderla porque era molestosa. Entonces vemos que en la parábola, podemos ver que en la parábola sí había un tiempo, había una demora, porque después de la demora, al final, es que el juez decide hacerle justicia, o sea, oírla, para ver qué pasaba con el adversario. Pero vemos también que en la misma parábola, cuando llegamos al versículo 7, Jesús explicó esta parábola. Ya como le expliqué, porque en la mayoría de las otras parábolas Jesús casi nunca la explicó, incluyendo la parábola del pescador de Mateo 13. Entonces vemos que el versículo 7 que dice el Señor Jesucristo en el versículo 6: y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Que la iba a oír porque era persistente, porque era perseverante, porque no paraba, porque siempre estaba ahí encima del juez. Entonces vemos el versículo 7 que dijo entonces el Señor Jesucristo, dice: ¿y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos? Oiga bien, dice el Señor Jesucristo en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Aquí vuelve a aparecer la palabra noche, que encontramos en el capítulo 17 de Lucas, cuando nos advierte que será de noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Vemos ahora que en un momento repentino en la parábola aparece una palabra que se llama escogido. Ahora, cuando leemos esta palabra, que es la palabra escogido, cuando leemos la palabra adversario, cuando leemos la palabra viuda y cuando leemos la palabra de un juez injusto, entonces tenemos que entender que Dios nos está hablando de algo que va a trascender. Porque ahora no solamente están como primeros actores el juez, la viuda y el adversario, sino también que ahora nos habla de los escogidos. Entonces ya vemos que está hablando en un término sobre personas que fueron llamados, pero que ahora son escogidos. O sea, ya la parábola empieza a darnos pistas de que lo que está envuelto aquí en Lucas 18, en esta parábola, no es solamente para la historia, sino que Dios nos está diciendo que de la misma forma que pasa con la viuda, de esa misma forma, en el fin de los tiempos, ahora que lo estamos viviendo y que hemos empezado parte de lo que es la antetribulaciones, estamos viendo ya que lo que pasó con la viuda ya le está pasando a miles de personas
hoy en este país y en esta tierra en muchos lugares. Porque hay muchas personas que ahora mismo prácticamente lo están perdiendo todo o casi lo han perdido todo. Y también hay familias que no solamente lo ha agarrado el virus, sino también que en la familia la cabeza de la casa han muerto. Entonces, cuando muere la cabeza de la casa, sea el esposo o sea la madre, y los hijos se quedan desamparados, si es el esposo, queda la viuda, y la viuda ahora va a tener que pelear ahora en estos tiempos para resolver todos los problemas que dejó el esposo, mientras que hay un acreedor que es el banco si es que tienen casa, mientras están los dueños de los dealers si es que tienen carro que lo están pagando por mes, a caer encima a la viuda aprovechando que el virus se llevó al esposo para quitarle a la viuda todo lo que tiene para sacar ventaja. Pero si la viuda es una mujer de Dios, llamada por Dios, es una escogida de Dios, ella va a ir delante del juez de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y el juez, que es Jehová de los ejércitos, la va a recibir a ella y va a actuar por ella. Y él no hará como hizo el juez injusto. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos viendo cómo el telón se va abriendo. Y oí lo que dijo el juez injustos. Entonces decimos, ¿a quién representa el juez injusto? ¿Será que el juez injusto en esta parábola representa a Dios? Oiga bien, yo no he dicho que es Dios. He dicho que representa. Porque la mayoría de las veces Dios quita reyes y pone reyes. Entonces estamos viendo aquí que a quién representa el juez injusto. El juez injusto representa a Dios. O sea, está en ese cargo para cumplir con esta parte de esta parábola, porque Dios permitió a ese juez llegar ahí, a ese cargo, para que el Señor Jesucristo, bajo ese contexto, pueda hablar de aquel juez injusto. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicias a los escogidos? Entonces, ¿a quién representa la viuda? Entonces vemos que el juez es un representante de Dios, y vemos que no tenemos que preguntar que si el juez hará justicia o no hará justicias. Entonces vemos que a quién representa la viuda, y vemos que la viuda representa a los escogidos. Entonces vemos que en esta parábola la viuda representa a la iglesia de Dios y a los hombres y mujeres que ya no están en el paquete de llamado, sino los que están en el paquete de los escogidos. Porque una cosa es que usted sea llamado y entre en el plan de salvación de Dios, y otra cosa es que usted decida seguir a Dios y llevar su plan, dejarse llevar por Él, dejarse moldear por su espíritu, para que Dios lo convierta a usted en algo para Él, para lo que Él quiere hacer. Dice, y halló una demora. Claro que había una demora. Aquí vemos que aquí hay una demora de lo que es tiempo futuro. Vamos a leer, porque encontramos que aquí hay una demora. Dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicias a sus escogidos? O sea, la viuda era una escogida, que claman a Él día y noche. Ella clamaba a Él día y noche. Por eso es que empieza la parábola hablando de la oración. Dice, se tardará en responderle. Entonces vemos que en el versículo 7 hay una pregunta, hay una interrogante. ¿Se tardará el juez en responderle? Y vemos aquí que la palabra se tardará es una palabra que nos está hablando para un futuro. No dice y se tardó el juez en responderle.
No dice, y vendrá el juez a responderle. No, dice, ¿se tardará en responderle? Entonces vemos que hay una demora entre la decisión y lo que va a suceder con la señora viuda. Y ese tiempo que sucede aquí, entre dice que si se tardará o no se tardará el Señor en oír a la viuda, es un tiempo futuro. De modo que sí, es un tiempo futuro. Entonces también debemos preguntarnos, ¿se tardará Dios en responder? También Dios se tardó en responderle a la viuda, porque había un propósito. Tendrá que llamarla de noche, tendrá la viuda que seguir orando de día y de noche, como lo hicieron los escogidos y como lo hacen los escogidos. Claro que sí. Entonces no tenemos que preguntar en esta parábola es que a quién representa el juez. El juez representa a Dios. Sí, el juez representa a Dios. Ahora, ¿cómo puede este juez representar a Dios si este es un juez malvado, injusto y que no le gusta oír el clamor de la persona que van a su corte para ayudarlo de una forma u otra? Entonces vemos que este juez, aunque representaba a Dios a manera de contraste. Era un representante de Dios a manera de contrastes. Jesús dijo, si un juez secular resuelve la plegaria de una viuda para quitársela de encima, si un juez secular le representa la plegaria de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a resolver la plegaria de una mujer que lo adora de día y de noche en espíritu y en verdad, o alguien de su pueblo que es escogido, que pelea la buena batalla, ora sin cesar, está siempre delante de él, pidiéndole a él simplemente que como juez interceda en su problema? Entonces, ¿cómo Dios va a no oír a uno de sus escogidos, uno de sus pueblos? Entonces Dios oye la plegaria de uno de sus pueblos para contestarles. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus pueblos. Entonces vemos aquí que Jesús contrastando la actitud del juez con la actitud de Dios. Entonces vemos que Jesús, él ahora contrasta y mira la actitud del juez y pone la actitud de Dios. Dice, ¿acaso ustedes creen que este juez injusto que representa a Dios en este lugar, acaso ustedes creen que Dios, mi Padre, va a actuar como actúa este juez injusto? Porque Dios, cuando haya a su pueblo, Él lo oye y después le responde porque Él ama a su pueblo. Ahora bien, ¿quién representa a la viuda? Ahora tenemos que preguntarnos qué representa la viuda. La viuda que representa a una mujer en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la representación de la viuda en esta parábola del capítulo 18? La representación de la viuda en esta parábola como mujer es una representación de la iglesia. Porque la iglesia de Dios es representada, cuando es una iglesia sin mancha y sin arruga y que pertenece a Dios, la iglesia es representada por la mujer. Simbólicamente, usted sabe que la iglesia es representada por la mujer. Si la iglesia es representada por la mujer, entonces la viuda representa a la iglesia y por eso oraba sin cesar y por eso dice el Señor Jesucristo que la viuda estaba entre los escogidos. Gloria a Dios. Ahora, viendo todo eso, tenemos que preguntarnos, ¿y una mujer viuda a quién representa? Porque la mujer representa a la iglesia, pero si la iglesia se queda viuda, en este caso la mujer enviudó y representa a la iglesia se quedó viuda. Entonces, si la iglesia se quedó viuda, tenemos que pensar que a quién representa la viuda.
si una mujer viuda representa a la iglesia, ¿en qué condiciones se encontraba la viuda? La viuda representando a la iglesia, representando a los escogidos en su angustia, se quedó sin nada. O sea, estamos viendo que si la mujer simbólicamente representa a la iglesia y la viuda es la iglesia que está pasando por esta angustia o por esta tribulación o por esta pretribulación, entonces vemos y entendemos por qué la mujer o la viuda en Lucas 18 se quedó sin nada. Entonces lo que nos está diciendo la escritura es que cuando entremos en el futuro, en el desarrollo para llegar a lo que son las profecías del fin de los tiempos, entonces vamos a ver que van a haber tribulaciones y vamos a estar en angustia, y donde muchos de los escogidos perderán prácticamente, si están sellados para eso, a su vida, para irse con Dios, y muchos quizás lo perderán todo porque la iglesia se está quedando viuda. La iglesia se está quedando viuda. Entonces se encontraba la viuda en el estado de la iglesia, y la iglesia se encontraba en completa tribulación, porque la viuda se quedó sin nada. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será esta la condición en que se ha de encontrar la iglesia en la angustia del fin de los tiempos? Gloria a Dios. Entonces, la parábola, detallando todo esto, nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿será esta la condición en que se ha de encontrar la iglesia en la angustia del fin de los tiempos? Ahora, la palabra clave en todo el capítulo de Lucas 18 es la palabra escogido, porque la viuda representa a los escogidos. La pregunta es, ¿cuándo van a vivir los escogidos estos tiempos? Aquí tenemos la pregunta. Si todo este panorama se presenta de esta forma, entonces ¿cuándo será que vamos a empezar a vivir estos tiempos? Para poder entender un poco de eso, tenemos que ir atrás y ir al libro de Mateo. Y ir a Mateo 24, y irnos al versículo del 21 al versículo 24. Entonces vamos a Mateo 24 y leemos desde el 21 hasta el 24. Entonces vamos a ver cuáles serán los tiempos en que van a suceder estas cosas. Porque la pregunta es, ¿cuándo van a vivir los escogidos de Dios este tiempo? Porque recuerde que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces oiga lo que dice Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces estamos viendo que el acontecimiento de la viuda en Lucas 18, con la base de cimiento y de principio que tenemos en Lucas 17, entonces nos damos cuenta que nosotros, los que estamos en estos tiempos, ya viendo las pretribulaciones, que somos parte de los escogidos, si es que Dios así le ha agradado sellarnos, somos los que vamos a vivir los mismos momentos como lo que vivió la viuda, la cual se quedó sin nada, pero clamó al juez. Entonces ahora mismo nosotros tenemos que empezar a clamar al juez. Entonces leemos el versículo 23 de Mateo 24, dice, entonces si algunos dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos
falsos profetas y harán grandes señales y prodigio, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a lo mismo que era la viuda, a los escogidos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por todo esto. Gloria a Dios por las grandes revelaciones. Entonces vemos que en Mateo 24, 21 al 24, tenemos que el pueblo está en aflicción, que son tiempos de angustias, y que estaba en angustia, y que el pueblo estará en una angustia, al igual que la angustia que tiene la viuda de Lucas 18, porque ella también anduvo en aflicción y desmayo, pero ella no lo perdió todo, porque ella no dejó de orar, ni fue engañada, y por eso clamaba a Dios. Ella lo perdió todo totalmente, pero nunca dejó de orar, nunca se desvaneció y nunca perdió. Aunque perdió casa, nunca dejó de buscar a Jehová. Aunque perdió dinero, nunca dejó de orar a Jehová. Aunque ella veía que el juez era injusto y que no la quería oír, ella sabía que ella tenía que ganar esa batalla, porque Jehová de los ejércitos nunca ha perdido una batalla. Ese es un ejemplo para nosotros hoy, para nosotros entender de cómo en una simple parábola Dios nos explica las tantas cosas que están en Mateo y las que siguen hasta llegar a Apocalipsis, donde todo el concepto es el concepto del texto con el concepto de aquella viuda que Cristo dijo que una vez lo perdió todo, pero ella sabe, al igual que nosotros, que cuando vengan las grandes aflicciones y todo esté por darse, entonces Dios vendrá por su pueblo escogido. A igual como Cristo vino por ella en la parábola, porque ella era una viuda escogida. Y aunque la iglesia hoy en día esté como la viuda, en otro sentido, como dicen algunos intérpretes y predicadores, porque hoy prácticamente las iglesias están muertas porque no tenemos ni buscamos el conocimiento. Busquemos el conocimiento, aprendemos a buscar la dirección de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Nos veremos la próxima semana. Y como siempre, desde este ministerio Fundamento, la paz del Señor esté siempre con ustedes.